¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos reunidos para una nueva clase. Vamos a empezar a definir tecnología. Ya lo hemos hecho durante el año, pero vamos a dar nuevamente la definición de la OMS. La Organización Mundial de la Salud dice que la tecnología es un saber hacer. ¿Y qué significa eso de saber hacer? Es saber producir, es saber usar y es saber reparar. Y además de un saber hacer, dice la OMS, tecnología es un proceso creativo que puede utilizar recursos y herramientas. ¿Para qué? Para resolver problemas y poder controlar mejor el medio ambiente, tanto el medio ambiente natural como el artificial, y mejorar las condiciones de vida del ser humano. Siempre todo proyecto tecnológico o todo acto tecnológico, ya lo dijimos muchas veces, el objetivo principal es mejorar la calidad de vida del ser humano. Esa es la definición de tecnología según la OMS. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos en clases anteriores con respecto al impacto tecnológico en la salud? Y dijimos que antes, en la etapa de pretécnica, las culturas que existían eran los asirios, los babilónicos, los egipcios, ¿no? Etcétera. Y ahí los sacerdotes y los chamanes, por medio de sus ritos y sus oraciones, también con sus hierbas, intentaban no solo curar, sino también preservar la salud de su pueblo. Luego, después apareció la técnica, y es la que transcurre hasta el día de hoy, donde la salud se basa en 3 niveles de atención: el curativo, el preventivo y el predictivo. En un sistema, todo dentro de un sistema, o en una atención primaria, secundaria o terciaria de la salud. Muy bien. Ustedes van a ser profesionales de la salud, y los profesionales de la salud no solo se deben actualizar en tecnologías duras, sino también deben capacitarse continuamente para mejorar la calidad de vida en el ambiente artificial y en el ambiente natural del hombre. Es decir, tienen que capacitarse también en tecnología blanda. Muy bien, hecho esta introducción sobre la definición de tecnología según la OMS, con respecto al concepto de pretécnica, el concepto de técnica, el uso de la tecnología dura y además de la tecnología blanda como complemento, porque con tecnología dura no alcanza, tiene que haber una tecnología blanda que ordene, que organice, que se complementa. La tecnología dura y la tecnología blanda se complementan. Una no puede vivir sin la otra, una no puede existir sin la otra. Entonces vamos a hablar un poquito hoy de qué, de los objetos tecnológicos. Muy bien. ¿Qué son los objetos tecnológicos o artefactos tecnológicos? Son estructuras físicas diseñadas y desarrolladas intencionalmente por el ser humano a través de la práctica tecnológica para que cumplan ciertas funciones. Es decir, ¿qué son? Son objetos materiales que son útiles para satisfacer alguna función especializada con propósitos prácticos. Hay numerosos artefactos tecnológicos que nosotros usamos en la vida diaria. Para mencionar algunos, el escáner, los smartphones, los relojes digitales, los televisores, el aire acondicionado, los termómetros eléctricos, los contadores hematológicos, los autoanalizadores, los tomógrafos, los ecógrafos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos que decir también que estos artefactos que mencionamos son manifestaciones claras de la aplicación de la tecnología. El mundo actual que nos rodea está lleno de objetos materiales
hechos por ingenieros y científicos, para que nosotros usamos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, vida cotidiana. Por lo tanto, a través de estos objetos, la tecnología tiene una influencia positiva en la sociedad. O sea, es el uso positivo de la tecnología. También se puede usar en forma negativa, ojo, pero yo me refiero al uso positivo. En cada artefacto tecnológico existe una relación crucial entre la composición y entre la estructura de los materiales utilizados y sus propiedades de rendimiento. Por esta razón, los tecnólogos lo que necesitan es poder evaluar diferentes materiales y seleccionar el más adecuado para su propósito, para su proyecto. Y también necesitan comprender cómo se pueden modificar los materiales existentes o formular nuevos materiales y cómo la elección de los materiales impacta en el diseño, en el desarrollo, en el mantenimiento y la eliminación posterior de los artefactos tecnológicos. Hoy en día no todo está resuelto con respecto a la eliminación de los artefactos tecnológicos. Vieron que las pilas las ponemos en unos recipientes, pero por ejemplo las computadoras las sacamos a la puerta de calle para llevar el basurero. Es decir, no hay un lugar, un cementerio de computadoras que debería crearse para evitar la contaminación. Vamos a hablar un poquito de las características de los objetos tecnológicos. Los artefactos tecnológicos, vistos como objetos, que son hechos por el ser humano, son diferentes de los objetos naturales. Y de dos maneras ocurre esto. Pueden tener propiedades físicas que los objetos naturales no tienen, y además que se consideran objetos utilizables como medios para obtener fines prácticos. Tienen diferentes tipos de funcionalidades y se fabrican pensando siempre en el beneficio de la sociedad. Y son productos elaborados por el ser humano. Entonces, una de las características de lo que hemos leído hasta ahora, una de las características de los objetos tecnológicos, tiene que tener 4 características fundamentales. Una de esas es la finalidad. La finalidad. ¿Qué es la finalidad? La teleonomía, de telos, que significa fin en griego. Es decir, cuando creamos un objeto tecnológico, ese objeto tecnológico tiene que tener una finalidad, una teleonomía, un fin determinado. Muy bien. Y cuando hablo de finalidad, no siempre es material. No siempre es material, porque por ejemplo, adquirir conocimiento en una clase es una finalidad, ¿sí? O sea que no todas las finalidades son duras, ¿eh? Hay finalidades blandas, una forma de decir. Bueno, repito, todo objeto tecnológico tiene un fin determinado. Ese objeto tiene que ayudar a la sociedad, ¿verdad? O sea, los artefactos tecnológicos tienen como finalidad servir de gran ayuda a la sociedad, por lo cual tienen que ser usados con responsabilidad, teniendo en cuenta ciertos cuidados, ¿no? Para no dañar al prójimo. Por ejemplo, hay que tener más cuidado con los aparatos táctiles, tales como el celular, o con un electrodoméstico, como una licuadora, o una lavadora, o un contador hematológico. Es decir, hay que tratarlos con cuidado. Los artefactos tecnológicos actuales son cada vez más prácticos y más pequeños para el ser humano. Son objetos maravillosos que nos permiten mejorar la calidad de vida, pero hay que saber usarlos y tratar de no hacer daño con ellos. Una de las características de los objetos tecnológicos es la movilidad.
eh, hay objetos tecnológicos móviles, muchísimos, ¿no? La aparición de aparatos móviles en los últimos años significa que ahora es posible utilizarlos en cualquier lugar y en cualquier momento. Por ejemplo, los teléfonos celulares. Entonces la comunicación es permanente con todo el mundo, ¿no? Las computadoras móviles, portátiles. Entonces son objetos materiales desplazables, ¿no? Que son dedicados a cumplir una cierta función, ¿verdad? Y ¿qué es lo que buscan estos equipos móviles? Es ampliar los límites naturales del cuerpo humano. Otra de las características de los objetos tecnológicos son dinámicos. Dinámicos, ¿por qué? Porque constantemente están evolucionando. Constantemente están evolucionando con los artefactos tecnológicos. En la medida que comienzan a incorporar artefactos particulares de las destrezas para las distintas áreas de la vida. También son, los productos tecnológicos son globales. ¿Por qué? Porque ya no existen límites ni locales, ni provinciales, ni nacionales, ni mundiales. Hoy, a nivel mundial, los artefactos tecnológicos están en todo el mundo y se intercomunican, o sea, son globales. Los objetos tecnológicos también son resistentes, es decir, tienen que ser un poquito sólidos, porque si no viviríamos comprando objetos tecnológicos nuevos. También todos tenemos que someternos a un proceso de capacitación, me incluyo, porque no es fácil. Para los chicos sí, es muy sencillo manejar los aparatos tecnológicos nuevos, pero para nosotros, la gente más grande, no. Si tuviera que resumir las características de un objeto tecnológico, una de ellas sería la finalidad. La finalidad. Es decir, la teleonomía, el fin determinado. Otra de las características del objeto tecnológico es el dominio de existencia. El dominio de existencia, que puede ser físico, por ejemplo, los bienes materiales, y no físico, como la información. No físico sería la información, la organización, la capacitación. Bueno, ya está, entonces tenemos finalidad y dominio de existencia. Tercero sería el grado de artificialidad de ese objeto tecnológico. Bueno, ¿qué quiero decir con eso de grado de artificialidad? Es la transformación de los materiales con que contamos. ¿Verdad? Por ejemplo, si en la zona donde yo vivo tengo mucha madera, obviamente la voy a utilizar. Y puedo hacer, por ejemplo, una silla de madera. Y también puede haber una silla de hierro y una silla de plástico. La más artificial, ¿cuál va a ser? La silla de plástico. La medianamente artificial va a ser la silla de hierro. Y la menos artificial será la silla de madera. Entonces, con respecto al grado de artificialidad, se refiere a la transformación de los materiales. Y tiene al hombre, todo esto tiene al hombre como creador y destinatario, ¿no? Ya dijimos que el hombre usa después tecnologías duras y tecnologías blandas. Y la cuarta característica de un objeto tecnológico son las acciones tecnológicas. Y las acciones tecnológicas se caracterizan por lo siguiente. No solamente es acción más reflexión permanente y constante. Y cuando yo hablo de acciones tecnológicas, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, me refiero ante la necesidad de resolver una problemática, se hace un diseño, se crea un proyecto, luego viene la etapa de transformación,
donde hay invención o innovación, luego viene la etapa de fabricación del objeto, luego viene la etapa de transporte de ese objeto tecnológico, y luego la etapa de almacenamiento del mismo, distribución del mismo. Y luego tendría que venir otra etapa, es la destrucción del mismo o el depósito de esos objetos tecnológicos que ya no sirven más. Bueno, entonces, esas son las 4 características de un objeto tecnológico. Finalidad, dominio de existencia, grado de artificialidad y acciones tecnológicas. Y por supuesto todo esto teniendo al hombre como, como su creador y destinatario. Recordemos que la tecnología, ¿qué es? La materialización de la cultura. Y yo, para fabricar un objeto tecnológico, ¿verdad? Tengo que, por supuesto, lo vamos a ver ahora, yo para fabricar un objeto tecnológico, ¿qué necesito? Bienes, recurro a bienes, a procesos y a servicios, ¿verdad? ¿Qué son los bienes, por ejemplo? Un diario es un bien, una mesa es un bien, un tomógrafo, un ecógrafo es un bien, un autoanalizador es un bien, una heladera, una máquina, todos son bienes. Y procesos, ¿cuáles son los procesos? Por ejemplo, una comida, un almuerzo, una cena es un proceso, sacar una radiografía es un proceso, operar una hernia es un proceso, hacer un dosaje de glucosa o un hemograma es un proceso. Y también el objeto tecnológico cumple funciones en los servicios, ¿verdad? El objeto tecnológico presta un servicio, mejor dicho. Por ejemplo, los cajeros automáticos prestan un servicio, el delivery presta un servicio, el hospital donde ustedes van a trabajar presta un servicio a la sociedad, el servicio de radiología presta un servicio, el servicio de laboratorio presta otro, el servicio de cirugía presta otro servicio. Una clase presta un servicio, por ejemplo, después de dar sangre, después de donar sangre que nos den un desayuno, bueno, ese es un servicio, ejemplos de servicios. Bueno, entonces, algunos ejemplos de objetos tecnológicos, por ejemplo, hay muchísimos, yo le voy a mencionar algunos, ¿verdad? Uno es el reloj inteligente, otro podría ser el reproductor portátil de música, otro el teléfono celular, móvil, el móvil, ¿no? El teléfono celular móvil, las consolas de videojuegos, las computadoras, las licuadoras, automóvil eléctrico, la televisión, el refrigerador, una tablet, una videocámara digital. Miren cuántos objetos tecnológicos. El Wi-Fi, el horno de microondas, el control remoto, los anteojos inteligentes, el GPS, el lector de libros electrónicos, un reproductor de DVD, un receptor de realidad virtual, los robots que tanto se usan hoy en la medicina y también en los hogares, cada vez se usan más, el podómetro que sirve para registrar no solo los pasos, sino también el patrón de sueño y las calorías que se queman, la guitarra eléctrica, los drones, la impresora 3D, las patinetas, los cierres o cremalleras, el horno solar, el purificador de agua, el escáner láser,
el acelerómetro, dispositivos de almacenamiento externo, el micrófono, el robot de cocina, sillas de ruedas eléctricas, robot aspirador, ambientador eléctrico, báscula electrónica, tensiómetro digital, alarma antirrobo, difusor de repelente de mosquitos, audífono, etcétera, etcétera, etcétera. Sin olvidarme, por ejemplo, como dijimos recién, un tomógrafo, un ecógrafo, un contador hematológico, un autoanalizador, el bisturí, el bisturí láser, por ejemplo, para las operaciones de la vista, el uso de esos microscopios en base a la cual el cirujano va viendo y va operando, los microscopios que se usan para la cirugía ocular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros cuando hacemos un proyecto tecnológico tenemos que tener en cuenta un montón de circunstancias, ¿verdad? Entonces ustedes van a escuchar, por ejemplo, un instrumento. ¿Qué es un instrumento? En principio tenemos que decir que el instrumento es un objeto, un objeto que fabricó el hombre, simple, ¿no? Puede ser simple, un objeto simple o formado por una combinación de piezas que sirven para realizar un trabajo o una actividad, especialmente que se usa, especialmente el instrumento que se usa con las manos para realizar ciertas operaciones manuales técnicas o delicadas, o el que sirve para medir, controlar o registrar algo, ¿verdad? El origen del vocablo latino de instrumento es instrumentum. O sea, instrumento es una palabra que describe el elemento que al ser combinado con otras piezas sirven en el ámbito de los oficios o las artes para determinados propósitos, ¿verdad? El término puede aprovecharse como sinónimo de herramienta, máquina o de utensilio, ¿verdad? Por ejemplo, el martillo, que es un instrumento que permite colocar clavo en la pared. Yo necesito un instrumento que me ayude a terminar ese trabajo. No puedo conseguir el resultado que busco ya que no cuento con los instrumentos adecuados, ¿verdad? O sea, tengo que tener los instrumentos para lograr el objetivo. Entonces, repito, ¿qué es un instrumento? Es un objetivo fabricado, simple, o formado por la combinación de varias piezas que sirve ¿para qué? Para realizar un trabajo o una actividad. Especialmente el que se usa con las manos, ¿no? Para realizar operaciones manuales técnicas o delicadas, o el que sirve para medir, controlar o registrar algo. Muy bien. Viene del latino instrumentum. Y se puede aprovecharse como sinónimo de herramienta, de máquina o de utensilio. Ustedes saben que las herramientas son la extensión de nuestros sentidos, ¿no? Yo con una tenaza puedo atar un alambre mucho mejor, con más fuerza que con la mano, un ejemplo, ¿verdad? Y por ejemplo, ese es un instrumento. Y si hablamos de herramientas, la palabra herramienta viene del latín, ferramenta. ¿Y qué es una herramienta? Es un instrumento
que permite realizar ciertos trabajos. Estos objetos fueron diseñados para facilitar la realización de una tarea mecánica que requiere el uso de cierta fuerza. Por ejemplo, el destornillador, la pinza, el martillo son herramientas. Ya esto viene de la prehistoria, ¿verdad? El hombre primero aprendió a prender el fuego, a cazar, a recolectar, y él mismo fabricaba sus propias herramientas. O sea que al principio era todo artesanal. Entonces, hemos definido instrumento, y hemos definido también instrumento y hemos definido herramienta. Y hay distintos tipos de instrumentos, ¿verdad? Por ejemplo, los instrumentos de medición, como los cronómetros, los termómetros, los barómetros, los velocímetros, qué sé yo, la brújula, los altímetros, los GPS, ¿verdad? O sea, instrumentos de medición hay muchísimos. Vamos a definir también máquina. La palabra máquina viene del latín, machina, del latín machina. Y la máquina es un aparato creado para aprovechar, regular o dirigir la acción de una fuerza. Eso es una máquina. Estos dispositivos pueden recibir cierta forma de energía y transformarla en otra forma de energía para generar un determinado efecto, ¿verdad? Podemos decir que también que una máquina es un objeto fabricado y compuesto por un conjunto de piezas ajustadas entre sí, que se usa para facilitar o realizar un trabajo determinado, generalmente transformando una forma de energía en movimiento o trabajo. Eso es muy importante. La máquina transforma formas de energía. ¿En qué? Transforma una forma de energía en movimiento o trabajo. Es muy importante este concepto. Muy bien. Vamos a ver el concepto de artefacto. La palabra artefacto tiene su origen en una expresión latina, arte separado factus, que significa hecho con arte. Por eso, el primer significado de la Real Academia Española reconoce ese término y hace referencia a la obra mecánica hecha según arte. Obra mecánica hecha según arte. También podemos decir que un artefacto es un objeto formado por un conjunto de piezas y fabricado para un fin determinado, en especial el que no constituye una máquina, aparato o dispositivo definidos. Por ejemplo, qué sé yo, los artefactos electrónicos, ¿sí? También un artefacto se le dice a un arma explosiva. Un arma explosiva de fabricación casera también se le dice artefacto. En el lenguaje diario, cotidiano, el artefacto es una máquina o un aparato creado ¿con qué? Con un propósito técnico específico, ¿verdad? Y los artefactos tienen diversas complejidades, ya que, por ejemplo, una vasija puede ser considerada como un artefacto al igual que una máquina electrónica, ¿verdad?
Muy bien. Entonces, hasta ahora hemos hablado del objeto tecnológico, de sus características. Recuerda que una era la finalidad, o sea, la teleonomía, la otra el dominio de existencia, que puede ser físico o no físico, la otra el grado de artificialidad, siempre teniendo al hombre como su creador o destinatario, y también las acciones tecnológicas que implica todo objeto tecnológico, ¿verdad? Y también hemos hablado de, de instrumentos, hemos hablado de instrumentos de herramientas, eh, correcto, hemos hablado también de artefactos y de máquinas. De artefactos y de máquinas. También tenemos que hablar, dijimos también, hablamos de bienes, productos y servicios, ¿verdad? Con respecto a los bienes, en sí viene a ser la transformación de la materia prima. ¿Qué tiene que ver? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver los bienes con esto? Los bienes sería la transformación de la materia prima en productos, ¿verdad? Los procesos en sí es la materialización del proyecto tecnológico que se hace en etapas, que vamos a ver en clases siguientes, ¿verdad? Entonces, primero, ¿se acuerdan? Se lo digo así generalmente, tenemos que identificar las necesidades, hacer el diseño, y dentro del diseño tenemos que estudiar los problemas, los posibles usuarios, los materiales, los costos, los efectos, las normas de seguridad, etc. Después tenemos que tener en cuenta la organización y la gestión, la planificación y la ejecución, y la evaluación y el perfeccionamiento de ese producto tecnológico. Y después tenemos que tener en cuenta los servicios, ¿no? Con respecto a los servicios, me refiero a la prestación de las organizaciones, ¿verdad? Medios y personal. Son administración tecnológicas blandas, son administraciones tecnológicas blandas. Por ejemplo, el sistema de administración de una empresa, un modelo de organización de trabajo, un sistema de distribución, un modo de publicar, etc. Y cuando nosotros analicemos un producto tecnológico, tenemos que hacerlo desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista de las formas, también desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de su funcionamiento, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista comparativo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista sistémico, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que los sistemas, todo sistema tiene un límite, ¿verdad? Los sistemas no son infinitos, sino son un recorte de la realidad. Y con respecto a los materiales que se van a usar, o sea, la materia prima con la cual vamos a realizar nuestro objeto tecnológico, tenemos que tener en cuenta la extracción de ese producto, de dónde lo vamos a extraer, la producción del mismo, luego una vez que esté creado el embalaje, su almacenamiento, su distribución, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta el proceso de fabricación que va a existir, porque una cosa es el proceso artesanal, que entonces se producen pequeñas cantidades, y lo otro es la producción a nivel industrial, que es una producción en serie.
Y tenemos que tener en cuenta, una vez que tenemos un producto tecnológico, cómo vamos a hacer el abastecimiento del mismo, fabricación, evaluación del mismo, y luego, digamos, por ejemplo, el envasado, rotulado y enviado al mercado, ¿verdad? Son muchas cosas que hay que tener en cuenta. Y porque ustedes saben que estamos hablando de procesos tecnológicos, estamos hablando de tecnología, ¿verdad? Y los procesos tecnológicos, la tecnología impactan en la sociedad y en el medio ambiente donde vivimos, en todo, absolutamente en todo. ¿Por qué? Impacta en los modos de distribución de los productos en la sociedad, impacta en los hábitos de consumo, impacta en el campo político, impacta en el medio ambiente, impacta en el mundo cultural, impacta en la velocidad de cambio tecnológico, ¿no? Por eso siempre tenemos que tener nosotros en cuenta una dimensión ética de la tecnología, ¿verdad? Siempre los principios éticos y morales tienen que estar presentes e ir adelante. Repito, nosotros podemos usar la tecnología para el bien o para el mal. Tenemos que usarla para el bien. Entonces, yo para terminar esta clase voy a repetir una definición de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, sobre tecnología, que dice que es el saber hacer, y es el proceso creativo que puede utilizar recursos y herramientas para resolver problemas y poder controlar mejor el medio ambiente, tanto el natural como el artificial. ¿Y para qué? Para mejorar la calidad de vida del ser humano. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy y nos veremos en la próxima clase, donde, si no me equivoco, vamos a hablar sobre todo lo que sea sistemas. Bueno, hasta la próxima.